tengo dos temitas que quiero compartir. El primero está relacionado con nuestro tema anterior. ¿Cómo sigue la saga Calamar? Y las denuncias que respecto al señor Gori han hecho algunos de sus compañeros de bancada. Algunos legisladores que además son banqueros. No me refiero a los banqueros tradicionales, sino a los que tienen bancas de apuestas y de rifas. Han dicho cosas que en un país de verdad, en un país que se respete, esos señores o no fueran legisladores o estuvieran siendo sometidos a la acción de la justicia y estuvieran siendo también buscados por la Dirección de Impuestos Internos. Pero esto todavía es un país de mierda. Y lo digo con dolor, porque es un país en el que pasen cosas como eso y no pase nada, no debería llamarse país. Usted sabe lo que es varios diputados admitir que sí, que ellos eran chantajeados, que ellos eran extorsionados, que a ellos le pedían dinero y que ellos tenían que entregar ese dinero mensualmente. Hay uno que incluso fue lejos y dijo que llegó a entregar 41 millones de pesos. Y así casi todos, porque tenían más o menos un monto igualitario. Cuando usted ve que legisladores son capaces de admitir así tan descaradamente, tan vilmente, de esa forma tan podrida, que ellos se prestajan a ese tipo de chantaje, la pregunta inmediata es, ¿por qué usted se dejaba chantajear? Se dejaba chantajear, y esto lo digo a partir de los datos que tiene el Ministerio Público, porque no era ningún chantaje, era parte de un negocio en la que el resultado era ganar, ganar. ¿A qué me refiero? Bueno, un señor legislador que además es dueño de bancas de apuesta, y por eso llegó ahí, porque el dinero que utilizan para llegar a la Cámara de Diputados es tanto que no les duele, porque lo consiguen en un día. Pero ¿qué pasa con ese señor que tiene, por ejemplo, 300 bancas de apuesta? Ese señor que es legislador de un país de mierda como el nuestro, solamente usted puede ver eso. Ese señor que es legislador tiene 300 bancas, pero de esas 300, solamente 100 operan de forma ilegal. Cuando digo de forma legal, es que pagan sus impuestos y que tienen constituida su compañía para tales fines y que como están registradas, pagan sus impuestos, nadie puede tocarla. Pero además de la 100 legal, en una componenda con la gente de Hacienda, antes también con la gente de la lotería que tenía cierta responsabilidad sobre eso, y con la mafia que se dedicaba a eso, y con el director de casinos y bancas de apuesta, en esas, señores, en ese entramado corrupto, en ese entramado corruptor por demás, todos ganaban. Ese señor de 300 bancas tenía 100 bancas legal y 200 ilegal, estoy diciendo un monto. Y llega un señor un día cualquiera y le dice, ven acá, papito, mira, aquí tenemos tus 300 bancas. Pero mira, tú solamente estás pagando impuestos por esas 100 bancas, ¿qué vamos a hacer con esas 200? Y ahí comienza el juidero. No, que tienen que llegar obligatoria e indefectiblemente a un acuerdo. ¿En qué consiste el acuerdo? Mira, en vez de pagarme 100 bancas, y eso lo pueden corroborar, y eso va a relucir lo que le estoy diciendo, en vez de pagarme 100 bancas, impuestos de 100 bancas, no, págame impuestos de 150 bancas. Quedan 150, ¿no? ¿Verdad? Con esas 150, óyeme lo que vamos a hacer, no vamos a hacer los ciegos, sordos, mudos, y tú no vas a pagar impuestos como no lo has hecho hasta ahora, pero mensualmente tú tienes que cantearte con 5 millones de pesos. Multiplique eso por unos 130 banqueros agrupados entre sí. 5 millones, súmalo. Eso daba alrededor de 200 millones de pesos que esa mafia, orquestada desde Hacienda hacia abajo, recogía. Bueno, una parte de ese dinero se quedaba en Hacienda, una parte de ese dinero se quedaba en manos del cerebro que inventó la estrategia para atrapar por los cojones a esos tigres que están operando de forma ilegal. Otra parte de dinero se las quedaba el señor, ¿cómo se llama? Mimilo. Y otra parte se quedaba el diputado que lo acusan de ser el cerebro, el que se encargaba de hacer el trabajo de recolección. 650 millones exactamente, de pesos. De forma irregular. De forma irregular. Todo me dirá, como están diciendo esos señores de cara dura,
diciendo ahora que sí, que ciertamente a ellos los extorsionaban y los chantajeaban. No, señor, a usted no lo chantajeaban ni lo extorsionaba. No es verdad que un hombre que pague sus impuestos en este país, que pague al fisco lo que corresponde y que por demás es un poder, porque un diputado en este país es un poder, le van a hacer eso si no está haciendo lo incorrecto. Usted no lo chantajeaban. No, usted era parte de un entramado mafioso. Usted es un evasor de impuestos. Usted además de eso es ladrón. Pero además de eso, usted no debería ser diputado en una parte del mundo. ¿Por qué? Porque si usted está haciendo lo correcto, usted lo primero que hace es ir por ante la justicia o hacer la denuncia. Ninguno la hizo. Ahora la quieren hacer. Ahora, para formar parte de las nuevas estructuras que no sabían que se querían dedicar a lo mismo. Usted me va a decir a mí que como legislador usted no sabía dónde ni cómo quejarse. Si usted no sabe como legislador dónde someter una querella, usted no es digno de ser un legislador en este país. Abusadores, pero no lo hacían, repito, y esto se lo digo a mi país, porque eran parte de ese entramado corruptor y son tan imbéciles, tan estúpidos, tan ignorantes, que algunos de ellos están admitiendo que sí, que eran chantajeados. O sea, como que ellos no hacían absolutamente nada. Si este país se respetara en estos momentos, esos señores no fueran legisladores. O por la parte judicial que le corresponde, por tener una jurisdicción privilegiada, deberían estar siendo investigados. Porque tienen que ser investigados. Usted tiene que explicar en qué consistía el chantaje y por qué usted cedía el chantaje. Usted tiene que explicar cuántas bancas usted tiene y cuántas bancas tiene legales. Y ahí vamos a ver que hay razones suficientes como para que todos estén presos. Pero este es el país de la nada. Aquí todo pasa y no pasa nada. Eso es lo que pasa con esos señores legisladores que tienen ahora el tupé. Algunos están hablando con periodistas. Son tan incapaces que no son capaces de mencionar su nombre. Ellos quieren que los periodistas salgan a perseguir y que salgan a decir cosas, pero no dicen su nombre. ¿Por qué un señor legislador con todo el poder que representa ser un legislador no es capaz de dar la cara y decir su nombre y su apellido ante una extorsión? Porque no pagaba sus impuestos, porque tenía todas esas bancas de forma ilegal. No es verdad que los chantajeaban. De 300 bancas, 200 bancas sin impuestos. Y mire, le voy a decir algo, eso no era antes, eso está pasando exactamente ahora. Y se preparó un entramado para buscar cuartos tan bien orquestado que en un momento dado el que era director de bancas de apuestas y de casino, un apellido Guerrero, familiar de Donald Guerrero, tengo entendido, fue quitado de allí. ¿Por qué? Porque ya los cuartos que se necesitaban, tengo entendido, era mucho más. Entonces pusieron un amigo de alguien que fue el que comenzó a dar cuerda para que quiten ese director de bancas y apuestas.